Hola a todos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Hoy estamos aquí otra vez para presentar algo simplemente brutal. Los chicos de Lucifer Savers me acaban de mandar este paquete para que analice, le echemos un ojo, comentemos y probemos este juguete que tenemos aquí, que es una de las joyas de la corona que comercializa esta casa. Pero antes una cosa importantísima, vamos a lanzar próximamente un sorteo de un super sable láser de esta casa aquí en el canal, así que estad al loro, suscribiros para enteraros y no perder noticias de este sorteo que vamos a hacer próximamente para poder llevaros a vuestra casa un sable láser de combate totalmente gratis. Bien, pues dicho esto, me atrevería a decir que a día de hoy este es el único modelo de sable láser de Darth Nihilus preparado y construido para el combate extremo, así que como comprenderéis me muero de ganas por probar esto, a ver a qué conclusión llegamos. Espero leer vuestros comentarios y opiniones más abajo. Sin más, caña al vídeo y vamos allá. Como siempre, primero un unboxing express para seguidamente pasar a analizar su estética y construcción. En cuanto al tercer punto de análisis de luz y de sonido, la tarjeta que monta este Nihilus, que es la Profibor 2.0, es exactamente la misma que traía el modelo Kotatsuka que ya comentamos en profundidad en su día. Así que por no alargar más este vídeo, si visitáis ese vídeo del Kotatsuka, que os dejo tarjetita por aquí arriba y enlace a la caja de descripción, a partir del minuto 7.55 podréis ver al detalle qué posibilidades tiene esta tarjeta de sonido. Y por último veremos una prueba de resistencia donde vamos a intentar llevar el sable al límite y le vamos a meter buenas castañas contra otros sables preparados para el combate. Lo cierto es que en anteriores vídeos ya pudimos ver otros unboxing y cómo prepara sus envíos esta casa, pero joder, es que este modelo merece hacerlo de nuevo. No os miento, aún no he abierto la caja ni lo he visto, sí que tengo una idea de cómo es este sable de Darth Nihilus, pero quería llegar sin spoilers a este punto, ya me entendéis, y abrirlo de primeras delante de la cámara. Venga, sí, cállate ya, que me ha costado media hora montar cámara, micro y toda la leche y quiero ya abrir este juguete. Joder, papi. Vamos a ir sacando esto por aquí. A ver. ¡Hostias, Pedrín! Vale, sí, viene como los otros. Embalaos con esto. Ahora os enseño todo a ver qué es cada cosa. Y esto. ¡Papi! Fuera. Joder, papi, qué guapo. Hostia, aquí. Ah, vale. Sí, estos son... Vale, estos son las baterías y tal. Ah, que aquí está la pieza. Aquí suelta está la pieza, me imagino porque si no, no cabe. Este es el pomo, ¿veis? Ahí dentro va toda la electrónica que luego veremos. Y aquí va el pomo que se pone... Joder, qué feo. Ahora. Creo que ya no me dejo más. ¿Esto qué es, tío? ¡Hostia! Unos candies. Unos caramelos... Acabo de hacer el trocito del unboxing del vídeo del sable láser nuevo. Tengo toda la parafernalia aquí. Y traía unos caramelos. Vale, este es un cargador, unas tarjetitas de info. Este pergamino mola bastante porque trae el sello ese de cera, en plan siglo XV. Vamos a abrirlo. Es en plan conoce el sable, las partes que lo configuran. Conoce tu sable. Manual de instrucciones para tu sable. Pues esto fuera... ¡Fua! ¡Qué poder! Siente el poder. Me flipa la sensibilidad al movimiento que tiene esa tarjeta de sonido. La sensibilidad que tiene es acojonante. Mola bastante, así me parece sencillo pero elegante este diseño, me gusta. Vamos a... primero apagarlo. Vamos ya a meterle mano, vamos a llevarlo al cuarto para analizarlo y ya pasamos al siguiente punto. Nos vemos allí. Pues ya lo tenemos aquí dando vueltas. Este sable Nihilus es una réplica realizada artesanalmente y elaborada con los mejores materiales, fabricado completamente en aluminio de grado aeronáutico, con un cuerpo y electrónica muy resistentes para poder dar trato duro al sable y pegar buenas castañas sin ningún miedo a romper el chasis ni la estructura. Es una opción ideal para alguien que busque un sable deportivo apto para el combate, coreografía o incluso coleccionismo, y por supuesto alguien que sea fan del Lord Sith Darth Nihilus. Vamos a bajarlo ya del plato y a comentar sus características más de cerca.
Bien, pues lo ponemos aquí encima de la báscula y como veis nos dice que este sable pesa alrededor de 544-545 gramos aproximadamente. Y en cuanto a sus medidas, pillamos el metro por aquí y como veis son casi 35 centímetros y medio de largo y de grosor, cogemos esto por aquí, y 5 centímetros y medio que no llega por un par de milímetros como podéis ver. Seguramente el sable réplica, o sea en plan el más exacto estéticamente, tiene unas medidas menores o algo diferentes, pero como ya sabéis, este sable está pensado y diseñado para el combate extremo, con lo cual sus medidas son algo mayores para asegurarse una buena resistencia. En cuanto a diseño, veis que es un sable basado en el original del Lord Sith Darth Nihilus, con una estética parecida y lo cierto es que me parece súper elegante, una combinación de estilismo y sobriedad que hacen de este modelo una arma tan siniestra como elegante para matar. Bueno, con matar quiero decir darse de palos con algún colega. Bien, de abajo para arriba, un pomo con este diseño en plan boca, con una hendidura en el medio que personalmente me resulta muy estético, dejando ver al fondo del todo el logo de la casa por ahí. Luego quitamos esta pieza para ver la electrónica por dentro. Más arriba la zona de agarre central con estos patrones decorativos de rayas negras alrededor. Veis que también lleva el CoverTech incluido, pero esto es opcional a la hora de pedirlo. Por la parte de arriba esta terminación que sube por aquí y baja por aquí con el único botón que tiene el sable. Un tornillo que permite quitar esta pieza y ya en la zona del emisor una apertura en el metal de más o menos un dedo de ancho y ya lo que es el emisor en sí con otro tornillo que permite meter y ajustar la hoja. Lo cierto es que da una sensación de agarre bastante buena y sobre todo cómoda, tanto con una como con las dos manos. El centro de masa se nota que está aquí en la guarda, por aquí, y esto está pensado en la ergonomía para facilitar su manejo para el combate. En la prueba de resistencia y manejo hablaremos algo más de este aspecto. Una cosa importante por aquí, desde la propia casa me comentan que no es nada aconsejable usar llaves Allen en forma de L para quitar y poner el filo al sable. Este tipo de llaves pueden acabar jodiendo el tornillo y se puede liar gorda. Lo más aconsejable es usar un destornillador de precisión de estos que tienen las puntas intercambiables que se suelen usar en informática o para reparar los móviles. Mucho cuidado con las llaves Allen porque podemos causar un problema muy gordo de una manera muy fácil. Y por otro lado, no forcéis mucho la rosca de los tornillos, es decir, cuando el tornillo haga tope es mejor parar. Es importante no forzar ni apretar fuerte los tornillos porque los sables son de aluminio y por tanto las roscas internas no son tan resistentes como si fueran de acero. No es necesario que el tornillo esté apretado a muerte para que el filo no se salga, estad tranquilos, con que esté apretado de manera normal la hoja no se saldrá. Tened estos dos puntos muy en cuenta para una mejor vida de vuestros sables láser. Bien, metiéndonos ya un poco en las tripas de este sable, esta pieza, el emisor, se puede desenroscar por aquí para acceder, como vais a ver enseguida, al casquillo que guarda los LED, que como ya comentamos en el vídeo del modelo Kota, es intercambiable por otro casquillo si este se estropea, cosa prácticamente imposible, ya lo digo, o queramos cambiarle el color en caso de que hayamos cogido la versión starter del sable, que es la que viene solamente con luz. Por otro lado, el pomo también se desenrosca para poder sacar esta pieza por aquí, donde se aloja, ahora que lo vamos a sacar, la batería, la tarjeta de sonido y el altavoz. Ok, llegados a este punto, como hemos comentado en la introducción, en cuanto al análisis de luz y de sonido, la tarjeta de sonido que monta este Nihilus es la Profiboard 2.0 y es exactamente la misma que trae el modelo Kota Tsuka que ya analizamos en su día. Así que insisto una vez más, si visitáis ese vídeo, cuyo enlace está en la caja de descripción, a partir del minuto 7.55 podréis ver al detalle qué posibilidades tiene esta tarjeta de sonido y una demostración de la luz en distintos ambientes de luminosidad, así como todos los sonidos y efectos que puede hacer esta pedazo de tarjeta Profiboard 2.0.
Ok, pues pasamos a la prueba de resistencia. Hemos cogido a Alex y yo y nos hemos ido al parque a liberar tensiones. Vamos a darnos cera de una vez para que veáis cómo se comportan las empuñaduras y las hojas. Os he grabado aquí unas cámaras lentas para que apreciéis bien la vibración de la empuñadura al impactar y juzguéis vosotros mismos. Ya disculparéis nuestra ortopedia y falta de estilo. ¡Joder, otra vez! Vamos a practicar esa. Pero nunca nos llamaron de la Academia Jedi. Os dejo aquí con algunas grabaciones que hicimos y luego comentaremos algunas conclusiones. 1, 2, 3. Joder. En este momento pasaba un grupo de chavales de instituto por al lado y seguramente habrán pensado, pero ¿qué cojones están haciendo estos dos gilipollas? Bueno, después de esta buena sesión que hemos tenido, queremos comentar unas cuantas opiniones acerca de un poco lo que hemos sentido. Aquí tengo a mi colega Alex, Hola, buenas. que me ha echado un cable. Entonces, no sé, estaba comentándole ahora fuera de cámara el tema de que llevamos 5 minutos y si esto no lo haces con guante, Te puedes un poco... te revientas. Además, te revienta la mano, sí. sí. El Argonaut que vimos ya, quizás no tanto, aunque sí que tiene estas hendiduras aquí que te pueden rozar, pero el Nihilus, claro, las hendiduras que tiene aquí en el metal, se te mete el dedo por aquí y cuando ya llevas muchos movimientos, pues como que te roza y hostia, y te puede llegar a pellizcar. ¿Cómo has notado el tema de la fuerza y el agarre de este? Un poco la diferencia entre los dos. La diferencia igual es que este pesa un poquito más. Sí, este pesa un poco más, tiene un poco más Esto le pesa un poco más. Sí, y se nota también por eso que yo creo que absorbe mejor los golpes. Sí, a la hora de darnos hostias, como Sí. que este tiene más robustez, ¿no? Sí, y más exacto. firmeza. Tiene un poco más de capacidad de absorción de los golpes, pero eso, si no lo haces con guante, te revientas la mano. Así que De habrá que cuero. pillar unos guantes de cuero, sí, o... Con protección, chicos. Le hemos dado sin... ¿Te has contenido? Yo no. Bueno, ¿Te has contenido? me Ay, podría haber dado más, te pero... podría haber dado más, sí, no, pero a ver, No sé, no. tampoco es plan de De reventar la tierra. No nos hemos contenido, básicamente, o sea, hemos marcado fuerte. Ya ves que las hojas se han doblado en alguna cámara lenta que he puesto y ninguna pieza No. baila. Las hojas han resistido muy bien, más allá de que se marquen un poco, porque eso es normal. Y pues básicamente con la resistencia del sable contento. Con la resistencia contento. Y con la comodidad simplemente por el hecho del guante. Así que eso sería un poco las conclusiones que hemos sacado después de esta sesión. ¿Ok, men? Muy bien. Hala. Bien, pues ya estamos aquí en la parte final de este análisis. No quiero alargarme más ni repetir cosas que ya he dicho, pero básicamente mi conclusión final aquí es que este es un modelo que ha sabido representar, ha sabido simular muy bien la estética del sable láser de Darth Nihilus, a la vez que está construido con materiales robustos y de una manera muy eficiente para soportar un nivel de combate pues extremo. En cuanto al manejo, al ser la empuñadura digamos lisa, pues se siente cómodo y firme en la mano. Y lo dicho, si vas a tener sesiones largas de coreos o vas a estar bastante rato dando palos, lo ideal sería que te protegieras la mano con algún tipo de guante para evitar posibles roces o pellizcos. En cuanto al precio, la versión Starter, que es la que viene sin sonido y con un color a elegir, sale por 2,34 y la versión Sound, que es esta la que hemos visto en este vídeo, que tiene la Profiboard 2.0 y sus 15 colores diferentes, sale por 346. Esta es una promoción que tienen especial con el 10% de descuento, así que si realmente os mola este sable, considerad pillarlo cuanto antes con esta promoción. Para cualquier duda o consulta podéis escribirme abajo en los comentarios o podéis escribirles también a través de las redes sociales a los chicos de Lucifer Sabers, que os dejo abajo en la caja de descripción junto con las mías propias, que seguro ellos os resuelven todas las dudas de la mejor manera posible. Antes de irme me gustaría agradecer a esta casa que me haya mandado este modelo de sable láser para yo poder analizarlo y compartir con vosotros mis opiniones. Os recuerdo también, como he dicho antes, que muy pronto va a haber un sorteo de un sable láser de esta casa aquí, así que estad muy al loro al canal y a mis redes sociales, que también lo avisaré por allí. Y dicho todo esto, nada más por mi parte, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, sed buenos. ¡Chao!